Pues ya estamos con la doctora Ana Cebrián. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes y es un placer estar aquí en casa. Yo soy de Albacete. ¿También? Sí, sí, sí. Hemos jugado hoy con En casa. gente local, cómo me gusta eso. Les presento a la doctora. La doctora Ana Cebrián es médico especialista, aunque sea de Albacete, en medicina familiar y comunitaria, doctora en medicina en el Centro de Salud de Cartagena, Sí. en Murcia. Bienvenida. Vamos a seguir hablando de diabetes tipo 2, porque es el eje fundamental de este programa, de Más de 2. Y me gustaría hablar de la evolución de la enfermedad. Ya el doctor Pinés nos ha puesto un poco en el escenario, pero quisiera hablar de la importancia de llevar un buen control. ¿Hasta qué punto es clave que las personas con diabetes tipo 2, aquellas a las que les diagnostican esta patología, mantengan bien su control glucémico a lo largo del día? Pues es fundamental y esa es la piedra angular en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Contaba muy bien el doctor Pinés que puede haber pacientes con diabetes tipo 2 a los que les diagnostiquemos pues, con la cuádruple P que decimos, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Pero solo es un porcentaje. Hay un gran porcentaje de pacientes con diabetes tipo 2 a los que diagnosticamos, vienen a nuestra clínica, vienen a mi consulta de medicina de familia, el lunes cuando pase visita, pues probablemente diagnostique 2 o 3 diabetes tipo 2 en pacientes que están completamente asintomáticos y que con una analítica, con 2 valores alterados, les digo que usted tiene una diabetes tipo 2 y que a partir de ahora tenemos que ser muy estrictos, muy rigurosos con el control, no solo del azúcar, sino otros factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, tenemos que dejar de fumar, tenemos que hacer una serie de conductas para mantener el buen control. Y como digo, niveles estrictos de glucemia, pero también todo lo que va asociado a los estilos de vida. Y eso muchas veces cuesta. ¿Por qué cuesta tanto? Pues yo creo que porque cambiar de hábitos nos cuesta a todos. Y la primera parte, el primer escalón en el tratamiento de la persona con diabetes tipo 2, tú dices, José, usted acaba de ser diagnosticado de diabetes tipo 2 y tenemos que empezar con dieta y ejercicio. Y tenemos que empezar probablemente con pastillas o insulina, lo que proceda en cada caso. Y además tenemos que llevar un control estricto de todo lo que está haciendo, dieta, ejercicio, tomarse la medicación, que es muy importante que tome la medicación y que no se canse de tomarla, porque hay momentos complicados donde a todos nos cuesta y en la enfermedad crónica nos cuesta. Y además, aunque usted haga bien las cosas, la enfermedad es progresiva, que es a lo que vamos. Es una enfermedad progresiva, es una enfermedad silente que puede que no tenga ningún síntoma al principio, pero que si uno no se cuida, pues puede desarrollar complicaciones. Y ahí es donde viene el problema. ¿Y cuáles son estas complicaciones? ¿Cuál es el escenario de no cuidarse? El escenario de no cuidarse, pues podemos tener 2 tipos de complicaciones. Por una parte tendríamos las complicaciones agudas que son 2, básicamente. Hiperglucemia, cuando tenemos, es que tengo el azúcar muy alto, picos de azúcar muy alto, donde el paciente puede notar pues, mareo, visión borrosa, puede tener una serie de síntomas, sequedad de piel incluso, y la temida hipoglucemia, que es cuando el paciente se pone malito de verdad y está pues, con náuseas, con vómitos y puede llegar incluso a perder el conocimiento y precisar ayuda de otra persona pues, para resolver la situación. Esas serían las complicaciones agudas, básicamente. Y luego tenemos las complicaciones crónicas. Y yo creo que a todo el mundo le suena pues, la tríada que decimos, ¿no? Retinopatía, nefropatía, neuropatía. Es decir, alteración en la vista, alteración en los riñones y alteración en la sensibilidad, pero de todo el cuerpo, no solo de los pies. La gente tiene muy en cuenta el pie diabético y demás, pero también hay alteraciones, hay complicaciones que nos pasan desapercibidas y yo veo con cierta frecuencia en la consulta pacientes con diabetes tipo 2 de largo tiempo de evolución que han tenido mal control durante tiempo crónico y que al final pues, tienen molestias digestivas, que es también parte de la neuropatía, alteraciones incluso de presión arterial, etcétera, etcétera. ¿Por qué cree que no cala este mensaje cuando hablamos, o igual me estoy adelantando y sí que cala, pero cuando hablamos de las complicaciones graves y tal, sigue habiendo falta de adherencia a los tratamientos, ¿no? Es decir, ese escenario que les ponemos duro no acaba de calar en los pacientes, esa es la sensación que uno tiene. Yo creo que es precisamente, fíjate, yo lo he pensado muchas veces y me he intentado poner en la otra parte de la mesa, ¿no? en la piel del paciente. Y yo digo muchas veces, claro, cuando yo estoy con una enfermedad aguda, cuando tenemos una infección, una neumonía, lo que sea, ¿no? Estamos muy motivados para tomarnos un tratamiento, estamos muy motivados. Usted tómese esta pastilla, voy a poner un ejemplo de un antibiótico, 1 cada 8 horas durante 10 días, 14 días. Y además te encuentras mal. Estás malito, tienes fiebre, te encuentras mal, te tomas la pastilla, te encuentras mejor. Pero una enfermedad crónica, como digo, una diabetes, que vas a mi consulta de medicina de familia el próximo lunes, te lo digo, pero es que yo no me noto nada, es que yo me encuentro bien. Ya, pero lo que viene es esto. Y a veces no somos conscientes, nos cuesta mucho pensar en que vamos a ser nosotros los que vamos a desarrollar una complicación, pero eso está. Y hay que sensibilizar mucho, hay que explicarlo muy bien y
insistir mucho todos los profesionales que nos encargamos del cuidado de las personas, del cuidado de los pacientes con diabetes tipo 2, en explicar cuáles pueden ser las complicaciones y en felicitar al paciente cuando tiene consecución de objetivos, porque eso es primordial. Yo muchas veces le digo, María, la felicito porque esto está en objetivo y esto es una inversión que tiene en salud. Esto es como si guardas en el banco un dinerito y esto es tu inversión que has hecho y el mérito es tuyo. Porque el modelo de comunicación ha cambiado, ¿no? Quiero decir, el papel del paciente ahora, por lo menos lo estamos visibilizando, es mucho más importante que a lo mejor lo era antes. Cuando uno acudía a un profesional como usted, esperaba que le dijeran cómo tenía que hacer las cosas. Y ahora esto es un poco diferente. ¿Juega también un papel importante lo que pueda opinar el paciente? ¿Los podemos involucrar de esta manera en el tratamiento? Sin duda. En la enfermedad crónica, el paciente es el protagonista de su enfermedad. Nosotros, los profesionales, siempre ponemos en la enfermedad crónica y en concreto en la diabetes, todas las guías coinciden, hay una imagen preciosa que pone al paciente en el centro y todos los profesionales girando en torno a él. Sin la activación del paciente, sin la capacitación, sin el empoderamiento, que esta palabra está muy de moda ahora, sin que el paciente tome las riendas de su enfermedad, no conseguiremos objetivos. Yo siempre les digo a los pacientes, cuando diagnostico una diabetes, yo voy a hacer todo lo que sé. Yo estoy estudiando mucho en diabetes, me preocupo por informarme, por estar al día de las últimas novedades, pero usted tiene la responsabilidad y tiene la sartén por el mango, porque sin que usted haga bien las cosas, yo puedo estudiar lo que quiera, que no conseguiremos nada. Es un trabajo conjunto. Exacto. Con el doctor Pedro Pinés hablábamos de la tecnología y me gustaría también, porque esta es otra parte del área sanitaria que usted representa aquí, ¿cómo ve la llegada de la tecnología tan universalizada al colectivo de personas con diabetes tipo 2? Desde luego, yo la veo de forma muy positiva. Es información y la información es poder. Tenemos que saber cada vez más qué es lo que pasa a lo largo del día. Las enfermedades, cuanto más las estudias, más sabemos de ellas. Y tener un sistema, por ejemplo, pongo en el contexto de un sistema de flash de monitorización continua, saber lo que está pasando minuto a minuto es información y es poder. Y además te puede ayudar a resolver una situación antes de que pase. Te está dando una tendencia a una hipoglucemia o a lo que pase. Pero es verdad que tenemos que saber utilizarlas, como todo. O sea, quiero decir, cuando nos ponemos con las nuevas tecnologías no vale café para todos, hay que personalizar muy bien y hay que saber a quién lo ponemos y el paciente tiene que entender las instrucciones y saber cómo reaccionar para manejarse con el control de su diabetes. Hablamos mucho de la tecnología y nos olvidamos a veces, yo hoy estoy pasando un listado para todo el mundo, del concepto educativo asociado a la tecnología. Es decir, esas tecnologías pueden ayudar a esa parte educativa tan importante de la que estábamos hablando, de la gestión de una enfermedad crónica. Sin duda, yo creo que todo el mundo tiene en mente cuando hacemos el control de glucemia digital, yo siempre le pregunto a los pacientes, después de hacerse eso y anotarlo en la libreta, ¿usted qué hace? ¿Hace algo distinto? Pues esto es lo que pasa con la monitorización continua. Tenemos que saber lo que pasa para saber qué actitudes tomar. Y esto requiere de muchísima educación. Tenemos que saberlo primero los profesionales que estamos manejándolo y saber transmitir esa información a los pacientes para que ellos tomen las riendas de su enfermedad. La tecnología que va a llegar básicamente es el sensor y entiendo también las plumas de insulina. Están los bolis inteligentes también que te va calculando. Luego tenemos ya sistemas pues, que te lo cargan al móvil, que te dan la curva continua. Llega mucha tecnología y toda es bienvenida. Eso sí, siempre con educación y siempre sabiéndola manejar. ¿En qué momento ve usted más necesario empezar con la tecnología en un diagnóstico de diabetes tipo 2? Yo creo que hay que empezar con información paso a paso desde el principio. Cuando hacemos un diagnóstico de una diabetes, en mi caso diabetes tipo 2, tenemos que empezar a manejar la información desde el principio. Pero sobre todo si vemos que haya situaciones especiales que sean especialmente peligrosas. Desde luego una monitorización continua sería muy válida para aquellas personas que pueden tener un riesgo de hipoglucemia y no percibir las hipoglucemias. Ahí me da mucha información porque si tú la sientes, si tú tienes los síntomas clásicos, la sudoración, las náuseas, me encuentro mal y yo sé que estoy teniendo hipoglucemia, puedo reaccionar. Pero hay personas, sobre todo personas más mayores, sabemos también qué factores de riesgo están asociados a esas hipoglucemias desapercibidas, que las hay, pues personas con diabetes de larga evolución, más mayores, que han tenido hipoglucemias previas, etcétera. En esas personas es especialmente interesante el uso de estas tecnologías porque nos ayuda a ver lo que está pasando y adelantarnos al problema. ¿Y cree usted que en este momento están preparados tanto profesionales como pacientes para este desembarco que llega? Estamos en ello y mira, yo te lo cuento como anécdota, me acabo de inscribir a un curso internacional precisamente para pues, manejo de nuevas tecnologías en sistemas de monitorización continua para pacientes con diabetes tipo 2. Ya hay algunas comunidades que lo están financiando, Murcia en concreto financia los sistemas FLASH para personas con diabetes tipo 2 y estamos formándonos. También es verdad que cuanto más mejor. Yo creo que hay que formarse, hay que informar a los profesionales, también a los pacientes sin duda, formar e informar.
Doctora Cebrián, ha sido un placer escucharla esta tarde, con la claridad con la que habla, le agradezco muchísimo y también quiero que se lleve este aplauso por parte de todos. Muchísimas los asistentes. gracias.